Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Al Final de la Historia, y el día de hoy vamos a tocar el primer tema para tercera secundaria, monarquía medieval del siglo XIV. Así que atento a la explicación del curso. Muy bien, chicos, vamos a hablar acerca de las monarquías medievales del siglo XIV. Esta etapa es considerada como una crisis que se vive en la época medieval, que va a dar consigo a una nueva edad moderna. Fases del proceso de aumento del poder real. Recuerda que anteriormente el reino tenía mucho poder y siempre el que daba la última palabra era el señor feudal, dueño de tierras, tenía vasallos, sirvientes a su disposición. De aquella época vamos a seguir con otra etapa, que es la monarquía autoritaria, donde aquí vamos a ver ya a resaltar la monarquía o el reinado, ¿no? Ya se va a dejar de lado al señor feudal para dar paso a volver a resaltar el afloramiento de las monarquías. Recuerda que eso se va a dar en la Baja Media y es un periodo, como te dije, de una crisis generalizada en Europa. Hay muchos factores que van a causar esta crisis, ¿no? Primero, va a afectar al feudalismo, va a comenzar a decaer el feudalismo, va a ser las catástrofes demográficas, producto de la crisis agraria y las sequías o las hambrunas que se dan en aquella época, y consigo también la dureza del ataque de la peste negra o peste bubónica, ¿no? Que afectó a Europa en aquella época, que podríamos decir que aún no está considerada igual como actualmente se está dando, ¿no? Igual como el COVID-19, en aquella época arrasó con la mitad de Europa y la peste negra. Producto de ello va a haber conflictos sociales en los sectores, ¿no? En la nobleza urbana por tener poder y el campesinado. Esto consigue que esta época se dé transformaciones políticas, pero también por el resto de Europa occidental estos conflictos y cambios van a anunciar el paso de una nueva época medieval a la edad moderna. Las monarquías. A finales de la edad de la Baja Media o la Edad Media, varias naciones van a surgir, intentar restablecer la monarquía, ¿no? El reinado, principalmente en los países de España, Inglaterra y Francia. ¿Qué grupo lo va a ayudar económicamente a que resurja otra vez la monarquía? Va a ser la burguesía. Sin embargo, estos intentos van a llevar a crueles guerras como la Guerra de los 100 años entre ingleses y franceses. Va a llevar también consigo a que surja la Carta Magna y el Parlamento. En España, los reyes católicos van a lograr expulsar a los musulmanes de su territorio y va a unificar una sola nación. Aquí estamos viendo un cuadro acerca de la monarquía. Recuerda que la monarquía va a tener en esta etapa el control de la iglesia y de la nobleza, gracias a la alianza que tuvieron con la burguesía. Esto causa consigo una unificación territorial y cultural. Van a darse guerras territoriales religiosas y se impone un idioma y una sola religión. El ejército profesional, que va a estar resguardando al monarca, y la burocracia, que es funcionario de la administración pública. Aquí estás viendo la crisis de los siglos XV y XIV, como te lo dije, qué es lo que va a suceder, como acabamos de conversar, ¿no? Hablar acerca de este tema. La formación de la monarquía.
El régimen feudal en esta época va a decaer y las ciudades van a obtener su emancipación ante el desarrollo económico. Van a surgir 3 nuevos estados o naciones que van a marcar mucho esta etapa y la anterior que llega: Francia, Inglaterra y España. Son los países o las dinastías o las monarquías que van a tener mayor poder y esplendor durante esta etapa y la etapa que sigue. Muy bien, vamos a hablar acerca de la monarquía francesa. Aquí está viendo cuando produjo estás viendo acá monarquía francesa, pero antes de hablar de los Capeto vamos a hablar sobre la dinastía carolingia. La dinastía carolingia va a ser una dinastía que va a ser utilizada la firma de Tratado de Verdún. Este Tratado de Verdún quiere decir la dinastía o el imperio carolingio se va a dividir entre los hijos de Carlomagno. Ahora, este periodo va a ser caracterizado por tener una polioligarquía feudal. Aún todavía va a haber un pequeño control del feudalismo, ¿no? Pero también a la par también hay una monarquía de rey. Muy bien, esto va a dar paso a los países modernos de Europa occidental, esta división que se da con el contrato o el Tratado de Verdún. Vamos a hablar acerca de la monarquía francesa. Cuando se desapareció la familia carolingia en el mapa político de Francia, los nobles van a entregar al trono a Hugo Capeto. Hugo Capeto va a gobernar desde 987 hasta 1328, constituyendo la dinastía más importante en Europa, ¿no? Los Capeto. Luego de los Capetos, el trono va a recaer en manos de los Valois y los Borbones. ¿De quién vamos a hablar acerca de la dinastía de los Capeto? Va a ser de Felipe IV de Francia, el Hermoso. ¿Por qué lo llaman el Hermoso? Por su apariencia. Era un rey joven, de apariencia noble, agraciado el señor, que llevó consigo ese apelativo, ¿no? El Hermoso de Francia. Ahora Felipe IV va a gobernar y va a ser ayudado o aconsejado. Inclusive va a tener problemas con la iglesia. En tono de burla le van a apodar el rey mármol o el rey de hierro. Hay una anécdota, ¿no? Un papa se burló de su forma de ser, ¿no? Cuando lo vio dijo, o después de salir de verlo, él no es un hombre ni es una bestia, es un maniquí, porque no tenía muchas expresiones faciales. Y era una persona muy pasiva, no era muy expresivo, y es por eso que el apelativo. Ahora, su afán de riqueza va a hacer que expulse a los judíos y va a perseguir a muerte a todos los caballeros templarios para quitarles sus bienes. Vamos a hablar de la monarquía inglesa o de Inglaterra. En Inglaterra, quienes se encuentran a cargo son los reyes de la dinastía sajona. En la monarquía inglesa, en el año 1066, el duque de Normandía toma Inglaterra luego de la batalla de Hastings.
De ellos, al terminar la dinastía de los Nórmados, conlleva a los Plantagenet. De los Plantagenet tenemos a Enrique II y vamos a hablar acerca de Ricardo Corazón de León. Muy bien, vamos a hablar de Ricardo Corazón de León. Muy bien. Ricardo Corazón de León, que va a ser llamado así por su gran valor militar. Cuenta la leyenda que arrancó el corazón vivo de un león. Es solamente una leyenda, más nos apegamos a que tuvo un gran valor militar cuando estuvo en la Tercera Cruzada o llamada Cruzada de los Reyes. Él no tuvo muchos problemas con el papado, al contrario, tenía una buena relación con la iglesia. Tras la muerte de Ricardo Corazón de León o Ricardo I, sigue su hermano Juan Sin Tierra, que antes de llegar al trono se va a querer aliar con Francia. Una vez llegado a la corona, va a tener conflictos con el rey de Francia. ¿Qué vamos a rescatar de Juan Sin Tierra? Es de que los varones ingleses, al ver que no llevaban una buena relación con Juan Sin Tierra, lo van a obligar a firmar una carta magna donde limitaba el poder real a los nobles. De ahí continuamos con Enrique III, que Enrique III, durante su reinado va a haber una mayor presión económica. De ellos se va a dar a esta opresión la reacción de los nobles, quienes le van a exigir firmar la firma de los Estatus de Oxford, que son prohibiciones, considerado como una de las primeras constituciones. De ahí van a ser el Parlamento. Nada va a llegar a promulgarse si no es pasado primero por el Parlamento. De ahí seguimos con Eduardo I. Aquí Eduardo I, que va a estar preocupado por el poder ganado por los nobles. Recuerda que como los nobles tienen ahora potestad en el Parlamento, se va a preocupar por ello y va a tratar de restaurar la autoridad monárquica, o sea, desplazar al Parlamento. Una parte va a poder entrar a Gales, pero sin éxito en Escocia. En su intento no va a ser posible y va a tener que entregar regalías a los nobles y va a tener que aumentar el poder del Parlamento inglés. Tenemos a Eduardo III, que tras la muerte de Carlos VI, del rey de Francia, va a pretender la corona francesa. En su reinado se va a dar la ley sálica, que se va a oponer. ¿Qué quiere decir la ley sálica? Que solamente los hombres pueden heredar la corona y no las mujeres. Si hereda una mujer la corona es porque no existe heredero masculino al trono. Muy bien. Por último vamos a hablar acerca del reinado español. Disculpen, vamos a hablar acerca del reinado español. Muy bien, está representado por los monarcas Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón. La unión de ellos, de los reyes católicos, va a ser el surgimiento de la reconquista de España en el siglo XIV y se extiende hasta el siglo XV. Consigo también vemos que en este ámbito, al final de la crisis, vamos a encontrar el conflicto entre Francia e Inglaterra, llamado la Guerra de los 100 años, que en sí dura 116 años. Dentro de esta guerra que se suscita, se va a dar otra crisis, que es la epidemia de la peste bubónica o llamada peste negra, que azota a la gran mayoría de Europa. Y con ello sería
la clase, el tema día de hoy. Muchas gracias. Chicos, ¿qué les pareció el tema? Interesante, ¿verdad? Recuerda que al final de la historia, la cabeza principal de las monarquías medievales siempre va a ser el rey. Bueno, conmigo sería esta otra oportunidad. No te olvides de activar la campanita para recibir más información y temas al respecto. Conmigo sería esta otra oportunidad. Nos vemos. Bye.